¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, doctora, se le escucha. Buenas noches. Buenas noches, doctora, le escuchamos. Ya entonces podemos empezar, ¿no? Sí, doctora. Ya. El tema que vamos a revisar el día de hoy son los cuerpos extraños en pediatría, ¿no? Que son las lesiones no intencionadas. No intencionadas porque nunca uno busca que en este caso el paciente pediátrico pues se aspire a un cuerpo extraño que va a involucrar la salud del paciente, ¿no? Por eso se llama lesiones no intencionadas que ocurren, es como te dice, sin querer queriendo, ¿no? Entonces, los cuerpos extraños en pediatría se llaman así lesiones intencionadas. ¿En quiénes ocurre frecuentemente? Ocurre en los pacientes menores de 5 años hasta en un 70%. La asfixia del paciente es secundaria a la aspiración del cuerpo extraño y es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos de lesiones no intencionadas. Los cuerpos extraños más frecuentemente encontrados son las semillas, las hierbas, las nueces, las esferas plásticas, sobre todo que llamen bastante la atención al paciente pediátrico, los botones, las pilas de reloj, alfileres, piedras y comida. El segundo pico es a los 11 años, pero el segundo pico ya no es esa intención que el niño le llama la atención y todo se lo lleva a la boca porque le llama la atención y lo quiere probar, ¿no? A los 11 años es por las malas costumbres que tenemos de utilizar probablemente la boca como alcancía, ¿no? O ponernos el lapicero en la boca, ¿no? Y la tapita no las podemos aspirar, ¿no? Estamos conversando con el amiguito y me lo puedo aspirar, ¿no? Eso ocurre a los 11 años. Entonces, esos son los dos momentos más frecuentes de estas lesiones no intencionales en el paciente pediátrico. Un ratito. Ya. Ahora, con los factores que influyen en la aspiración de cuerpo extraño, tenemos en los niños menores de 2 años, van a influir bastantes las diferentes fases por las que pasa el paciente, ¿no? Por ejemplo, de la fase oral, de 6 a 18 meses, como hace un momento se mencionaba, mira y quiere probarlo todo, ¿no? En este caso, esa niñita tiene las canicas ahí de diferentes colores y definitivamente le va a llamar la atención no solamente observarlo, tenerlo en la mano, sino metérselo a la boca y ver que el color verde de repente es diferente al otro color rojito y así ir aprobando cada una de las bolitas que tiene ahí de vidrio, ¿no? Entonces tenemos la fase oral que es de los 6 a los 18 meses, esa atracción o curiosidad del niño, la movilidad ya camina, ¿no? Y el intento de imitación probablemente del adulto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque los pacientes pediátricos imitan bastante. ¿A quién? A la mamá, al papá, a la abuelita, la persona que está en contacto con ellos. Entonces acá estamos hablando de inmadurez en la deglución, en la masticación y en la aprehensión de los alimentos, ¿no? Y esto es mucho más frecuente que en los adultos. Ahora, con respecto a los factores que influyen en la aspiración, pues en los menores de 2 años, que ya hemos mencionado, y en los mayores, la respiración bucal concomitante a la introducción de los objetos en la boca. Acá tenemos los diferentes cuerpos extraños que generalmente que ingresan a la emergencia, ¿no? Acá tenemos los niños más grandes, pero en este caso los niños ya están utilizando, por ejemplo, ¿no? Ya se acostumbran a ponerse la tapa, el lapicero en la boca y por lo tanto la tapa del lapicero. Nosotros hemos tenido, bueno, en todo el tiempo que estoy en el hospital, hemos tenido muchos casos de cuerpos extraños aspirados de la tapa del lapicero, ¿no? Monedas, canicas, luego las lentejitas que se las meten por los diferentes tipos de orificios, ¿no? Ya sea por las fosas nasales, por la oreja, ¿no? En todo donde haya un orificio, allí generalmente se colocan todos los cuerpos extraños.
¿no? Entonces es bastante peligroso no tener en consideración que el paciente pediátrico no puede tener a su mano mientras es pequeño, porque todo lo va a querer probar, ¿no? Todo le va a llamar la atención, sobre todo si no lo conoce, le va a llamar la atención, ¿no? Y también hay una mala costumbre de los adultos de quererle darle a los niños alimentos no apropiados para la edad que tiene el paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos los frutos secos, ¿no? Y como el niño imita, si la abuelita, el papá lo consumen, ellos van a quererlo consumir y van a tener posibilidad de aspirarse más, aún más si el niño está en toda la etapa de jugar, ¿no? De reírse, ¿no? Entonces, y de tratar de comerlo porque lo ve llamativo, ¿no? Entonces, esas etapas ocurren en los lactantes, los picos son en los menores de 1 año de edad y en los mayores de 10 años de edad. Los de 10 años generalmente por malas costumbres y los cuerpos extraños en los niños más pequeños, ¿no? Porque les llama la atención, ¿no? Ya de probarlo, miren, acá tienen la boquita, ¿no? Acá tienen en la orejita y acá tienen la lentejita en la fosa nasal. Entonces, definitivamente, eh, uno tiene que tener en consideración. En cuanto a la patogénesis, la mayoría de los casos de cuerpo extraño se van a expulsar inmediatamente. ¿Por qué? Por el reflejo de la tos, ¿no? ¿No? Entonces, y lo van a expulsar. Y en caso contrario, va a provocar una patología en función de donde se localice y del grado de obstrucción. Pero también va a tener, se tiene en consideración las características del cuerpo extraño, ¿no? Si es inorgánico o si es orgánico, ¿no? Si es orgánico, pues dentro de poco va a tener probablemente un brote y va a tener su hojita, ¿no? De ese brote. En el caso que fuese, por ejemplo, una lentejita, un frijolito, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder con ese cuerpo extraño de característica orgánica. Inicialmente el cuerpo extraño va a funcionar como una obstrucción valvular, en los casos, por ejemplo, de que se pase, por ejemplo, por la vía respiratoria, ¿no? Obstruyendo parcialmente la vía, entonces va a funcionar como un efecto de obstrucción valvular, ¿no? Es decir, va a dejar pasar el aire, ¿no? Mientras cuanto no se produzca el edema y se produzca la obliteración total, ¿no? Y puede causar distensión, por lo tanto, en la parte distal donde se encuentra ese cuerpo extraño. Ahora, posteriormente, ese cuerpo extraño y todo el proceso de inflamación de las mucosas, ¿no? Puede obstruir completamente la vía aérea. Dependiendo de dónde se encuentre el cuerpo extraño, puede producir una obligación, por ejemplo, todo un segmento, ¿no? Y producir una telestasia. Y de la magnitud de la telestasia va a depender la clínica del paciente, ¿no? Si es una telestasia bastante significativa, el paciente va a presentar al inicio un poco de aumento de frecuencia respiratoria y progresivamente de repente, si se sigue obstruyendo, va a presentar la presencia de diferentes distrés respiratorios que los vamos a observar en la caja torácica, ¿no? Ya sea leve, moderado, ya sea bien leve que esté en el tercio inferior, moderado donde está la mamila hacia arriba es severo, ¿no? Y el paciente va a presentar también tos, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado porque con la tos el cuerpo extraño puede migrar, ¿no? Y dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, pues puede ser fatal si, por ejemplo, a nivel de la laringe sale y se queda ocluido y automáticamente el desenlace va a ser, pues, puede ser hasta fatal. Ya, con respecto a las probables patologías, puede tener una neumonía recurrente, o neumonía persistente, que se va a presentar en la misma región del pulmón. Es decir, eso significa que yo debo de pensar, ¿no? Porque yo, si veo a ese paciente, probablemente voy a decir, tiene una neumonía, ¿no? Y yo voy a esperar que esa neumonía se resuelva con antibióticos, pero puede ser un paciente que se aspiró a un cuerpo extraño, orgánico, ¿no? Y que me hace neumonía. Pero si nos damos cuenta, ese paciente sí, nos podemos dar cuenta y decir es una neumonía,
pero de repente no podríamos pensar de repente en un cuerpo extraño, solamente en una neumonía le damos tratamiento, pero de repente nos va a llamar la atención que lo vamos a ver al mismo paciente, a Juanito, por ejemplo, no, otra vez que está en la misma sala, en la sala, por ejemplo, en la sala de lactantes, ¿no? Y nos llama la atención que otra vez viene con distrés respiratorio, ¿no? Bueno, mejora, disminuye un poquito el distrés respiratorio, ¿no? Le damos de repente corticoides, lo nebulizamos y lo mandamos nuevamente a la casa. Y nos llama la atención alguien que sea observadora o observador, dice, ah, pero este paciente ha venido la semana anterior, yo lo he visto en casi en todas mis guardias, ¿no? Y otra vez está regresando, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, si se hace y se cuestiona eso, esa información de verlo frecuentemente, ¿no? Y que le llama la atención, entonces si revisa las placas radiográficas, probablemente va a encontrar ese cuerpo extraño, porque va a encontrar la misma imagen probablemente en el mismo sitio. Entonces, podría ser, por ejemplo, una cascarita de un frijolito, ¿no? Y va a encontrar la telestasia en esa zona, ¿no? Entonces, probablemente los médicos anteriores han dicho es una telestasia o de repente una neumonía, le han dado tratamiento y se iba a su casa. Y automáticamente el paciente está regresando, pero por esa neumonía, por ese cuerpo que no se identificó como cuerpo extraño, ¿no? Y a la larga, si eso persiste, va a producir bronquiectasia, inclusive accesos pulmonares en las vías distales, es decir, se complica, ¿no? El cuadro clínico va a depender, pues, del tamaño del cuerpo extraño, definitivamente, ¿no? Dependiendo del tamaño, podría obliterar, por ejemplo, una moneda, si ingresa a la vía respiratoria en forma horizontal, se va a quedar en forma horizontal y va a proceder un distrés respiratorio, pero si pasa al esófago, de repente se puede quedar así en horizontal y ya no va a poder recibir ningún tipo de alimento, pero si se forme en diagonal, va a dejar parcialmente ingresar los alimentos y aparentemente no va a pasar nada, hasta que el paciente va a comenzar a presentar de repente disfagia, ¿no? O babeo, ¿no? Y ese paciente podría ser, como se llama, el cuerpo extraño, ¿no? Si alguien le toma una placa radiográfica, de repente el paciente se pasó una moneda y esa es la clínica por la cual está regresando reiterativamente con la presencia actualmente de babeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tamaño, la localización del cuerpo extraño, la composición, ¿no? Es definitivamente, si es orgánico, se va a acompañar probablemente de como parte de la sintomatología, fiebre, ¿no? El grado de obstrucción que produce, diferentes tipos de distrés de acuerdo a la obliteración en la vía respiratoria y el tiempo de permanencia en el árbol respiratorio que va dependiendo, ¿no? Si es orgánico, generalmente puede producir un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es bastante importante, pero yo tengo que pensarlo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un paciente que ingresó un paciente eh, lac- lactante, no, era ya preescolar, pero que estaba en la sala de lactantes, ¿no? Pero con problema con una parálisis cerebral severa, ¿no? Entonces, este pacientito ingresa a la emergencia porque tenía babeo y fiebre, ¿no? Babeo y fiebre. Entonces, justo los hermanitos o familiares estaban con un problema respiratorio, ¿no? Entonces le encontraron la orofaringe congestiva, ¿no? Tenía diarreíta y bueno, tenía fiebre, ¿no? Pero estaba babeando, era un paciente con un problema neurológico severo, con una parálisis cerebral severa, ¿no? Chiquito, ¿no? Es decir, a pesar de que ya no era un lactante, sino un poquito un preescolar, ¿no? Era pequeño por su problema de fondo, todo rígido y con las extremidades bastante flexionadas y rígidas, ¿no? Entonces, este pacientito llamaba la atención por lo que babeaba. Yo regreso a mi siguiente guardia, ya no estaba, y en la siguiente guardia lo volví a encontrar, ¿no? Entonces yo le pregunté a la mamá qué pasó, ¿no? Pero si se había ido, era un niño, como les mencionaba, con parálisis cerebral, con unos papás ya mayores, pero bien cuidadito, es decir, el niño era bien cuidadito, ¿no?
Hay otros niños con parálisis cerebral que lamentablemente pasan los años y ya los descuidan los padres o de repente el padre abandona a la madre, ¿no? Pero en este caso ya eran personas mayores, y, es decir, mayores, ya en los últimos suspiros lo tuvieron al chiquito. Entonces, este pacientito estaba súper bien cuidadito, ¿no? Entonces, cuando regresa, llama la atención porque otra vez ha regresado, ¿no? Y la mamá ingresó porque ya la cantidad de baberos que le cambiaban al día era bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué está regresando por babeo? Ya no tenía la orofaringe congestiva, ¿no? Y ya no tenía la diarrea, ¿no? Y regresa por ese babeo, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? Porque el niño era completamente espástico, ¿no? Entonces, cuerpo extraño no se podría, realmente no se pensaría, ¿no? Entonces, uno de los colegas dijo, de todas formas, le voy a tomar una placa radiográfica. Le toman la placa radiográfica y encuentran pues una moneda, ¿no? Una moneda. Entonces, este paciente con ese problema neurológico tenía una moneda que era imposible pensar de que tenía una moneda, porque ¿quién se lo había puesto? El hermanito menor le había colocado una moneda por la boquita, como ese chiquito con la boca todo espástico, con la boca abiertita, y, ¿no? Le metió la moneda. Entonces, hay cosas que a veces salen de la lógica en este caso, ¿no? Porque ¿quién va a pensar que a un paciente con parálisis cerebral otro niñito le va a colocar una moneda? Entonces, siempre tengo que pensar en esa posibilidad en el paciente pediátrico, porque los pacientes pediátricos son impredecibles, ¿no? Entonces, el cuadro clínico también va a depender mucho de la obstrucción que pueda producir donde se encuentre el paciente en este Doctora, caso. ¿Perdón? ¿está moviendo la lámina o es que se ha quedado en la lámina y eso? ¿Sí la está moviendo o solo está No, aplicando? no estoy moviendo, estoy contándoles la historia del También solo paciente. quería saber nada más. ¿Qué? Solo quería saber, gracias. Les estoy contando porque estamos hablando del cuadro clínico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar en esa posibilidad, ¿no? Entonces, es decir, como dice, piensa mal y acertarás con respecto a los cuerpos extraños. Ahora, con respecto al cuerpo extraño, si estuviese en la vía respiratoria, ya hemos mencionado, va a depender de la clínica, va a depender dónde se encuentra el cuerpo extraño y dónde se encuentra y si es orgánico o inorgánico, ¿no? Se puede manifestar, por ejemplo, si está el cuadro clínico como una neumonía. Hemos tenido un paciente que también, un paciente lactante de 2 años, que llegaba sano, no, sin ningún tipo de patología, que llevaba a la emergencia por síndromes obstructivos bronquiales agudos, ¿no? Entonces, con bastante frecuencia. Y tosía, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y a veces el distrés respiratorio se exacerbaba y la madre lo traía por emergencia, ¿no? Entonces, nosotros debemos de sospechar, pues, ¿no? Si este paciente reiterativamente regresa y hay una imagen que está reiterativamente en esa zona, entonces yo voy a pensar que podría también ser un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, este pacientito que era un lactante, no era ya un lactante que se movía, pero no era preescolar, era un lactante, que venía siempre por los problemas de obstrucción y le llamó la atención a uno de los colegas, mejor dicho, uno de los colegas decidió, ¿cómo se llama?, revisar las placas anteriores antes de que tuviéramos el sistema de placas en las computadoras. Entonces pidió los sobres y le llamó la atención que siempre tenía la misma imagen en la misma zona, ¿no? Entonces, al llamarlo al neumólogo, ¿no? El neumólogo lo ingresa a sala de operaciones para descartar un cuerpo extraño orgánico y encontró, pues, ¿cómo se llama? Restos, ¿no? Restos de frijolito que se habían quedado y que era lo que estaba obstruyendo y que nos daba la imagen de una radiopacidad en base derecha del bronquio, de la parte pulmonar, ¿no? Y su manifestación era la presencia
del distrés respiratorio que tenía ese paciente, que parcialmente se despejaba y se volvía a obliterar, ¿no? Dando la posibilidad de irse a su casa y regresar nuevamente con distrés respiratorio, probablemente por otro proceso respiratorio en la cual el cuerpo extraño se podría mover, ¿no? Entonces nosotros debemos de pensar en el cuadro clínico, sospechar de que podría ser un cuerpo extraño, ¿no? Ahora, en la tráquea, igual, ¿no? Con la diferencia que en la tráquea el problema es de que puede producir una obliteración total y el paciente puede fallecer. La frecuencia de cuerpos extraños es de 7%, con tos, estridor y sofocación, que son los síntomas más habituales, ¿no? Es característico el choque o golpe audible, ¿no? Y palpable, producido por la detención momentánea de la expiración subglótica. Junto con la localización laringea, las complicaciones son 4 a 5 veces más frecuentes en esta zona. Con respecto a la parte bronquial, ¿no? También puede ocurrir, pero la disposición anatómica, ¿no?, de los bronquios va a hacer que generalmente el bronquio el que más se va a comprometer es el bronquio derecho. Los cuerpos extraños son más frecuentes, son el 80% más frecuentes en el área bronquial, ¿no? Y como es un problema respiratorio, el paciente puede presentar tos, dependiendo en qué área, en qué bronquio, si es un bronquio principal o un bronquio ya bronquiolo o terminales. El paciente va a presentar la presencia de sibilancia cuando hay una obstrucción parcial de ese bronquio, ¿no? Entonces, también hay esa posibilidad que sea en esa zona. Entonces las obstrucciones van a ser leves cuando apenas yo voy a encontrar de repente presencia de sibilancia, porque la sibilancia es cuando pasa el aire a través de una vía que está disminuida en cuanto al lumen, ¿no? Entonces puede ser una leve, ¿no? Donde si es leve, yo voy a encontrar la presencia de sibilantes, como lo he mencionado hace un poco. Pero si ella es una obstrucción moderada, entonces va a entrar el aire, pero no va a salir. Y yo voy a tener en la placa radiográfica imágenes de un enfisema. Y si la obstrucción es completa porque ocluye determinados segmentos del bronquio y es del tamaño probablemente del cuerpo extraño, entonces va a haber una obliteración total y el paciente va a tener la imagen de una atelectasia. Si el material aspirado es orgánico, ese paciente probablemente va a venir posteriormente por fiebre o pues se puede complicar aún más y presentar un NPM, es decir, una pus, ¿no? En el paciente, a nivel de los bronquios y a nivel de la parte de tejido pulmonar. Ahora, con respecto a las fases clínicas, tenemos aquí hay un periodo inmediato post-aspiración, ¿no? En este periodo de post-aspiración, el paciente va a presentar esa tos súbita, intensa, ¿no? Que le puede producir asfixia, ¿no? O cianosis, va a depender mucho de dónde se produzca, es donde se localice ese cuerpo extraño, ¿no? Para que se produzca la sibilancia, y hemos dicho que es una obliteración parcial, el estridor sí tendría que estar localizado a nivel de la laringe. Con respecto a este periodo, es el periodo inicial, y eso es lo que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Ese periodo, esa tos súbita que pueda presentar el paciente, ¿no? Por eso es importante hacer una buena historia de la enfermedad para poder identificarlo. Porque después de ese periodo de intensa tos o cianosis que pueda presentar el paciente, ¿no? Y si hay alguien o un adulto que haya visto el incidente al momento de estar ingiriendo los alimentos o metiéndose cualquier cosa a la boca, entonces, si hay ese antecedente, definitivamente yo voy a sospechar definitivamente de que se trata de un cuerpo extraño. Pero si yo no identifico este periodo, después el paciente va a entrar a un periodo asintomático de duración variable, porque eso va a depender
de cómo evolucione el paciente desde el punto de vista que sí se va a presentar posteriormente síntomas de una neumonía o la presencia de un empiema, ¿no? Entonces, las fases clínicas es el momento en el que se aspira el cuerpo extraño, luego es el periodo asintomático y después va a ser la sintomatología derivada de la reacción de ese cuerpo extraño, si es orgánico o no es orgánico, si del tamaño, ¿no? Para presencia de obliteración de sibilancias y a veces puede rasgar el tejido pulmonar y producir sangrado, ¿no? Entonces, va a depender las diferentes fases clínicas que, que las puedo identificar, ¿no? Si hay una persona adulta. Y la otra cosa es que yo tengo que pensar que podría haber esa posibilidad sobre todo en aquellos pacientes que reingresan y aquellos pacientes que tienen imágenes sugestivas de similitud en las placas anteriores. El cuerpo extraño laringio es menos frecuente, ¿no? Salvo en los menores de 1 año. Claro que si es en los menores de 1 año, una obliteración completa le va a producir una dificultad respiratoria y si no hay de repente un adulto que le pueda hacer alguna maniobra de Heimlich, entonces este paciente va a desencadenar en cianosis y una muerte en ese mismo momento, ¿no? Y un ostroceo parcial es cuando, como se dice su nombre, parcialmente, entonces el paciente va a presentar el estridor, va a estar difónico, de repente va a tener una tos grupal, o simplemente va a presentar o quejarse de disnea, de odinofagia, ¿no? Y no va a querer comer, ¿no? Porque siente fastidio, ¿no? Y va a presentar disnea, ¿no? Va a presentar disnea, sensación de falta de aire, ¿no? Y probablemente la madre lo va a llevar a la emergencia, ¿no? Si tiene suerte, porque si no tiene suerte y ese cuerpo extraño oblitera, se mueve, el paciente tose, se mueve y se pone, ¿cómo se llama? A nivel de la tráquea, probablemente fallezca y ya lo encuentre muerto en su casa. Entonces el diagnóstico es bastante importante. Entonces, dentro de ese diagnóstico, la historia clínica y sobre todo pensar que podría ser un cuerpo extraño, ¿no? Nosotros debemos de tener siempre en consideración de un cuerpo extraño, sobre todo de aquel paciente que siempre lo ven en la emergencia, ¿no? Y que de repente ustedes observan las imágenes similares en las placas radiográficas a los cuales se le está sometido a ese paciente. El cuadro clínico, los signos y síntomas van a ser los diferentes diagnósticos. Se puede presentar como un enfisema, se puede presentar como una atelestasia, donde vamos a encontrar probablemente aumento de la frecuencia respiratoria, una disminución del murmullo vesicular en esa zona, matidez en esa zona, ¿no? A nivel de la atelestasia. Si es un material aspirado es orgánico, probablemente va a venir por una neumonía, va a venir por un empiema, ¿no? Entonces, la placa radiográfica o los exámenes auxiliares que yo tome, más la historia de la enfermedad, me va a ayudar a corroborar el diagnóstico, ya sea neumonía, empiema y como origen un cuerpo extraño, probablemente orgánico si tiene fiebre, ¿no? Entonces, las imágenes, las placas radiográficas son importantes, ¿no? Pero no tengo que quedarme solamente en tomarle la placa radiográfica y decir sí, es una neumonía. Tengo que revisar las placas anteriores para ver si hay un cambio o una similitud o un patrón, ¿no? En esa placa radiográfica que me va a hacer cambiar el diagnóstico, ¿no? Porque yo puedo tratar la neumonía, pero si mientras que no saque el cuerpo extraño, el paciente no va a mejorar, ¿no? Entonces, puedo utilizar radiografía, la tomografía, la neumonía y por último hacer una broncoscopía, ¿no? Para realizar el diagnóstico y para retirar una broncoscopía rígida, ¿no? Ya, con respecto a las imágenes, ¿no? Yo tengo que solicitar no solamente una placa radiográfica posterior anterior, sino también tengo que una placa radiográfica lateral, ¿no? La radiografía de pulmones frontal y anteroposterior, las radiografías podrían ser normales en el 17 a 25% si son cuerpos extraños orgánicos, ¿no? Que son radiolúcidos. Los cuerpos extraños en su mayoría son radiolúcidos y los cuerpos extraños metálicos, ¿no? Las pilas de reloj, municiones, esferas, acera,
radiopacos son menos frecuentes, ¿no? Y es el que el papá sí lo va a traer porque le ha visto que se ha metido cualquier, una moneda o una bolita que le faltaba y todo, ¿no? Entonces, esos sí los voy a ver, pero los orgánicos no. Una pila de reloj definitivamente es una emergencia porque puede perforar, ¿no? El lugar donde se encuentre, ya sea en la vía respiratoria o en la vía digestiva, si así presencia de cúbito, ¿no? Se queda estático en esa zona. Y sí, porque son bastante tóxicas. Eh, eh, y esto constituye aproximadamente el 7 a 10%, ¿no? Que se pueden ver, ¿no? Ahora, con respecto a las imágenes, la radiografía, la placa se toma expirada, hay que observar la zona de hiperventilación. El mediastino puede estar desviado hacia el lado contrario a la obstrucción causada por un cuerpo extraño. El cuerpo extraño obstruye toda la luz bronquial. Voy a tener una atelectasia. El paciente en la placa radiográfica, yo voy a encontrar una radiopacidad en esa zona y localización. Dependiendo de la magnitud, si es un bronquio principal, pues tendrá mayor distrés respiratorio. Pero si es uno distal, de repente es una pequeña zona y solamente va a tener un aumento de la frecuencia respiratoria y de repente no una polipnia, ¿no? Entonces, pero tengo que considerar esa posibilidad, ¿no? Cuando se trata de pacientes pediátricos. El espacio intercostal también me puede hacer, si está disminuido en la zona, ¿no? Puede ser una telestasia y el mediastino puede estar desviado hacia la zona donde se encuentra el cuerpo extraño, ¿no? Ahora, con respecto a imágenes, acá tenemos estas imágenes, ¿no? En este caso es un niño de 18 meses con obstrucción traqueal, con 3 semillas de maní. Acá está en preextracción, donde está mucho más radiolúcido, ¿no? Y postextracción en la imagen inferior. Acá tenemos una niña de 10 años con una obstrucción de un bronquio derecho, con atelectasia. Se extrajo un diente con una broncofibroscopía. Ahí está la imagen, ¿no? Se retira ese diente y automáticamente el paciente desaparece esa atelectasia. Acá tenemos un niño de 2 años con obstrucción del bronquio principal derecho por una semilla de maní, ¿no? En la A es una radiografía en inspiración forzada, donde el emitor derecho está hiperariado, ¿no? Y en la B es la expiración forzada para ver y yo identificar más que ese paciente realmente tiene un cuerpo extraño. Exactamente igual acá hay otra imagen, ¿no? Del niño, en este caso se pasó trozos de caramelo, ¿no? Produció una lesión. Acá tienen ustedes neumotoras, ¿no? Y posteriormente se complicó, ¿no? Entonces acá tenemos el diagnóstico con imágenes fundamental en los pacientes con cuerpo extraño, ¿no? El diagnóstico de zonas de hiperventilación o de atelectasia me tienen que hacer sospechar, ¿no? De un cuerpo extraño. Entonces yo tengo que pensar en cuerpo extraño para poder encontrarlo, ¿no? El diagnóstico, la zona neumónica persistente o recurrente, revisar las placas radiográficas como anteriormente lo he mencionado, y diagnosticar lesiones bronquiectasias o accesos pulmonares, pensar que también puede ser un cuerpo extraño. El diagnóstico diferencial va a ser dependiendo de la localización. Si es laringia, va a tener la sintomatología de Cruz, ¿no? Puede presentar traumatismos laringios, ¿no? Diagnóstico diferencial con malformaciones congénitas, el diagnóstico diferencial con tumores, ¿no? Con una epiglotitis o con enfermedades granulomatosas, ¿no? Todos estos hay que, ¿cómo se llama?, considerarlos como el diagnóstico diferencial. Entonces, en cuerpos extraños yo tengo que pensar, sospechar que podría ser un cuerpo extraño cuando ya hemos dicho hay imágenes que se repiten frecuentemente, pero tengo que buscar esas imágenes que se repiten, ¿no? El diagnóstico diferencial va a depender de la localización, si es tracobronquial,
puede pensar que podría ser asma, traqueobronquitis, neumonía, traqueomalacia, broncomalacia, malformaciones congénitas, tumores, enfermedades granulomatosos. Esas serían todas las enfermedades que podrían ser como diagnóstico diferencial. Cuando hay un cuerpo extraño y el paciente está con mucho distrés respiratorio, ¿no? Y va a tratar de mantener, de tener una posición antálgica para poder respirar mucho mejor, ¿no? Sobre todo si está en la vía respiratoria alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está en la laringe, va a tratar de tener esa posición en trípode, como tiene este niño, ¿no? Para poder mantener rígida la parte, la parte respiratoria superior, que la laringe, para poder respirar más, estira y extiende el cuello para poder respirar más, ¿no? Como lo está haciendo este niño en esta región de trípode. Entonces, la localización, si está en la vía superior, la tengo que desobstruir. Si está la localización en la vía inferior, oxígeno, posición cómoda, y hay que hacer la extracción a través de una broncoscopía o toracotomía, como corresponde. Con la broncoscopía, ¿no? Lo rígida, los neumólogos se sacan rápidamente, por la experiencia que tienen ya durante muchos años, los cuerpos extraños en los pacientes pediátricos. La evolución de un cuerpo extraño no identificado, y sobre todo si es orgánico, me va a producir signos como si fuese un proceso infeccioso. No va a haber fiebre, ¿no? Sobreinfección, y a ese paciente yo pues tengo que cubrirlo con antibiótico y agregarle un corticoide para que ayude a desinflamar. Ese corticoide que utilizamos es la metilprednisolona a 1 a 2 miligramos por kilo, y se daría por 5 a 7 días. El tratamiento posterior a la extracción del cuerpo extraño, hay que hacer fisioterapia respiratoria, ¿no? Los antibióticos deben de ser de amplio espectro en este tipo de pacientes. Ahora, con respecto a qué debo de hacer si un paciente, un niño está consciente, ¿no? Y está activamente atragantado, ¿no? Que está afónico y con un mínimo de movimiento diario, requiere inmediatamente procedimientos no invasivos. Es decir, si el paciente está con tos, ¿no? Y está activamente, y está afónico, pero está con tos, entonces no debería de ser en ese momento ningún procedimiento invasivo. En cambio, si el niño está estable, rosado, atragantado y vocalizando bien, de retirar el cuerpo extraño debería permitir controlar la situación, ¿no? Si el paciente está tosiendo en ese momento, ¿no? Está consciente y está atragantado, ¿no? Requiere que en ese mismo momento, bueno, si sigue tosiendo, que siga tosiendo, pero en ese momento no podría estar haciendo ningún procedimiento no invasivo, ¿no? En ese momento, inmediatamente, perdón, si ustedes se encuentran que un paciente se está atragantando, ahí sí le pueden hacer las maniobras de Heimlich para que pueda eliminar el cuerpo extraño, ¿no? Pero si el paciente, ustedes que saben que está con distrés respiratorio y el paciente está ya localizado, que ustedes ya lo encuentran localizado en determinada área pulmonar, ¿no? Es preferible, ¿no? Llamar al neumólogo lo más antes posible para que ese cuerpo extraño se retire, porque cuando el paciente pueda toser, ese cuerpo extraño puede trasladarse a una vía principal. Y para trasladarse a una vía principal, el paciente puede producirse una asfixia total y puede fallecer, ¿no? Entonces, si está estable, rosado, atragantado y vocalizando bien, el intento de retirada del cuerpo extraño debería permitir controlar la situación. Ahora, con respecto al tratamiento en menores de 1 año, debe implementarse la maniobra de Heimlich. En mayores de 1 año se recomienda la maniobra de Heimlich. El barrido ciego no se debería de hacer, está contraindicado en los más pequeños y en los niños. Con respecto al tratamiento, va a depender el tratamiento utilizando los diferentes tipos de broncoscopio, ya sea rígido o flexible.
rígido es cuando yo voy a sacar la extracción del cuerpo extraño, ¿no? Porque yo lo he ubicado y lo voy a sacar ese cuerpo extraño. Pero cuando yo tengo dudas diagnósticas, el broncoscopio flexible es el que debería de utilizar, ¿no? Entonces, el broncoscopio rígido es para la extracción del cuerpo extraño. Claro que no lo hacemos nosotros, lo hace el neumólogo, ¿no? Con respecto a las complicaciones tras la extracción de un cuerpo extraño, puede haber una obstrucción de la vía aérea, puede generar un neumotórax, ¿no? Un hemomediastino, hemoptisis, edema laringio, laceración de la laringe, estenosis bronquial y una fístula traqueobronquial. Ahora, con respecto a la laringitis, es otra patología que sí es frecuente, sobre todo en los pacientes pediátricos, generalmente eh, en la emergencia, ¿no? Entonces, este paciente va a tener ciertos síntomas, ciertos antecedentes, ¿no? De un proceso infeccioso previo, ¿no? Y va a tener signos, ¿no? Que nosotros debemos de identificar. El conjunto de síntomas y signos me va a dar me va a dar un diagnóstico, que en este caso sería una laringotraqueitis aguda. Entonces acá tenemos que diferenciar la laringitis supraglótica. Esta laringitis supraglótica es la epiglotitis que se llama la epiglotitis que ya bacteriana que ya no tenemos, ¿no? Que era producida por el Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Por la bacteria. Pero ya no la tenemos, ¿no? Porque esa se caracterizaba de un inicio bastante súbito, en un paciente que se producía bastante tóxico con una temperatura muy alta, ¿no? Muy alta, que presentaba odinofagia, ¿no? Que podía también presentar disfagia, pero se caracterizaba por un estridor inspiratorio continuo que le producía esa sensación de alza, de sensación de falta de aire, es decir, disnea, y una voz bastante gangosa, ¿no? Pero ya por la vacuna no tenemos, ahora sí tenemos esta infección, pero no producida por el Haemophilus influenza que presenta epiglotitis o laringitis supraglótica, ¿no? Y ahora es el estreptococo tipo A, el que se encuentra, pero ya no tenemos esa laringitis que podía ser fatal, ¿no? Que era la producida, ya no la tenemos. Ahora solo tenemos por estreptococo A, ¿no? Y tiene la misma, parecida a la sintomatología, pero ya con un desenlace no fatal como hace muchos años, ¿no? ¿En qué edad encontramos esta patología? Entre los 2 años y los 7 años. Y se considera una enfermedad que se autolimita. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar a una dificultad grave. Acá lo cierto que este paciente, ¿no? Sobre todo el paciente que tenía una epiglotitis bacteriana por el Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Tenía esta posición, para poder respirar, se ponía en esta posición de trípode, ¿no? Esa es la primera laringitis, la supraglótica. Tenemos también otro tipo de laringitis, que es la laringitis subglótica, ¿no? Que es la laringotraqueitis o cruz viral. En este paciente también puede presentar el paciente disnea, es decir, sensación de falta de aire, es una disnea laringia, ¿no? Y frecuente, ¿no? Que podría producir cianosis en los labios, ¿no? Y este fue producido por el virus de la influenza A, ¿no? Generalmente su momento de presentación entre los 3 meses a 5 años en el niño, y el antecedente respiratorio progresivo me va a hacer sospechar, ¿no? Si progresivamente ese paciente que estaba bien comienza a aumentar el distrés respiratorio, ¿no? Podría sospechar que podría ser una laringotraqueitis viral, porque hay antecedentes en la casa también de procesos respiratorios virales, ¿no? Y el paciente puede tener estridor inspiratorio y expiratorio, ¿no? Yo ya desde que está ingresando por la emergencia lo estoy escuchando, esa tos de perro, ¿no? Y el tratamiento va a ser sintomático, ¿no? Porque es una infección viral.
Después tenemos la laringitis espasmódica o es el falso CRUF, ¿no? Es rara, es decir, no es frecuente. ¿A qué edad ocurre? Entre el año y los 6 años de edad. El paciente tiene espasmo de la laringe. Este paciente generalmente es un paciente que va a venir a la emergencia en estación de invierno. Se caracteriza por estridor porque es una laringitis, pero se va a resolver espontáneamente cuando el paciente vomita, va a mejorar, ¿no? Y la tos va a ser igualito, una tos perruna. Y también yo podría utilizar en este paciente con laringitis espasmódica vapor de agua, o puedo inducir el vómito como hace un momento lo mencioné, o utilizar el jarabe de ipacoana, ¿no? eh, o utilizar un sedante antiespasmódico o un broncodilatador, y con eso va a mejorar esta laringitis espasmódica. Acá tenemos cuando hay una laringitis aguda, tenemos ¿no? Que se ve como una punta de lápiz, o acá en la epiglottitis que se ve el dedo como un dedo de guante, ¿no? Acá en esta parte inferior, ¿no? Por la distensión de la hipofaringe. Yo debería de tomar exámenes auxiliares o no en estos pacientes. Si yo sé que es un paciente con una infección viral, por el antecedente epidemiológico que tenga, por la clínica del paciente, yo le voy a pedir, no necesitaría pedirle ningún examen auxiliar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con los antecedentes y el antecedente epidemiológico es bastante importante. Pero si estoy sospechando en que el paciente podría ser un paciente con una laringo traqueitis supraglótica, ¿no? Entonces, por estreptococo A, definitivamente, ahí le podría pedir un hemograma, ¿no? Para ver que hay una infección bacteriana, una leucocitosis, probablemente el PCR me salga alto y le doy tratamiento, ¿no? Pero también puedo darle tratamiento antibiótico pensando en eso, sin necesidad de pedirle un hemograma, ¿no? Pero tengo que aprender a identificar los diferentes tipos de laringitis aguda, ¿no? Acá tenemos la escala de Westre para la gravedad del CRUF, ¿no? Que se caracteriza por leve, moderada o grave, según en las características en cuanto a la presencia de tirajes, ¿no? La presencia de estridor, cómo está la ventilación, cómo está la cianosis y cómo está el nivel de conciencia, ¿no? Y eso me va a clasificar si es leve, moderado o grave. El tratamiento. El tratamiento en la laringitis va a depender de si tiene mucho distrés. Si tiene mucho, llega a la emergencia con, ¿no? Es decir, con un espasmo, con la tos o tos grupal, ¿no? Entonces el paciente va a presentar, yo voy a darle, lo que tengo es desinflamar, ¿no? Entonces le voy a dar dexametasona a 0,15 o a 0,6 miligramos por kilo. Generalmente nosotros manejamos 0,6, ¿no? Pero con 0,15 también la literatura menciona que es bastante efectivo. Puedo utilizar budesonida nebulizada 2 miligramos por dosis única, o la dexametasona intramuscular, como hace un momento le he mencionado, en una moderada, ¿no? Según la escala de Westre, o grave, ¿no? Puedo utilizar epinefrina nebulizada a una dosis de 0,5, pero no me debo pasar más de 5 miligramos por dosis. La dexametasona, ¿no? De 0,15 a 0,6, la literatura dice que te da de 0,15 o 0,6 es exactamente igual. Nosotros trabajamos con 0,6, pero con 0,15 la literatura dice que también se puede ser tan efectivo, pero el rango es de 0,15 a 0,6. La laringotraqueitis aguda grave, ¿no? Ahí sí nosotros utilizamos la epinefrina, ¿no? La epinefrina a dosis de 0,5 miligramos por kilo y no más de 5 miligramos, como dosis única, ¿sí? Utilizamos la epinefrina, pero también utilizamos el corticoide por vía intramuscular, ¿no?
a dosis de 0,6 miligramos por kilo por dosis. La epinefrina definitivamente es efectiva, es segura, ¿no? Igual que la adrenalina racémica, ¿no? En la mejora de la puntuación de nuestros pacientes con laringotraqueitis aguda. La epinefrina nebulizada en estos niños, ¿sí? Sobre todo cuando es grave, va a disminuir la dificultad respiratoria más o menos en los 10 minutos y y sobre todo que ya no intubamos a esos pacientes. Antes, cuando hace tiempo, sí, ¿no? Porque el desenlace era diferente, pero ahora no. Y ya no, los pacientes con laringotráqueo, laringitis aguda que llegan a la emergencia o con CRU, los pacientes evolucionan todos favorablemente y se van a la casa. Muy rara vez hospitalizamos un paciente. Es decir, llega, damos tratamiento y el paciente se va a su casa. La epinefrina nebulizada en niños con laringotraqueitis grave disminuye la dificultad respiratoria a los 10 minutos y reduce la necesidad de intubación. Y si hay un empeoramiento, ausencia o mejora, una nueva dosis de adrenalina lo podemos hacer hasta en 3 veces, ¿no? Con intervalos de 30 minutos, ¿no? Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Doctora, Hola. hola, ¿sí va a pasar la clase? ¿Qué? Sí va a pasar la clase. Bueno, si quiere la paso, pero en todos los libros está, no hay ningún problema. Acuérdense que en todo paciente respiratorio no solamente evalúa el problema respiratorio, sino también en todo paciente respiratorio tengo que cuidar la parte de hidratación del paciente, ¿no? Eso me faltaba mencionar, la parte de hidratación del paciente, porque el paciente pediátrico se va a deshidratar porque generalmente el niño tiene mayor superficie corporal y aparte de eso, el paciente pediátrico, cuando esté enfermo, no quiere comer, ¿no? No quiere recibir y a veces no le damos líquido. Entonces, cuando tengo problemas respiratorios, no olvidarme que también tengo que evaluar el problema de hidratación del paciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?